Hola a todos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar pegados a la pantalla. Hoy, vamos a dejar de lado los dramas cotidianos y nos vamos a adentrar en un mundo de intrigas, pasiones, tragedias y, sobre todo, historias que te dejarán sin aliento. Sí, como lo oyen, vamos a hablar de las novelas turcas, pero no de cualquier novela turca, no señor, sino de aquellas historias que, inspiradas en la vida real, te van a hacer cuestionar la realidad misma. ¿Están preparados para conocer los secretos que se esconden detrás de esas producciones que tanto nos enganchan? Pues abróchense los cinturones porque este viaje está a punto de comenzar. Y antes de que se nos olvide, si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos muchas más historias fascinantes que compartir con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el corazón de estas novelas turcas que, como un buen café, nos mantienen despiertos y pensando. Desde hace ya un tiempo, las series turcas se han convertido en un fenómeno mundial, conquistando corazones y pantallas en cada rincón del planeta. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que estas historias sean tan adictivas? Bueno, además de las impecables actuaciones, los paisajes de ensueño y la música que te llega al alma, hay algo más, algo que les da una profundidad y un impacto aún mayor, sus raíces en hechos reales. Sí, muchos de los dramas que nos hacen llorar, reír y cuestionar la naturaleza humana están inspirados en vidas y acontecimientos que realmente sucedieron en Turquía. Y hoy, vamos a destapar algunos de esos secretos. Prepárense porque les aseguro que después de esto, no volverán a ver sus series favoritas de la misma manera. Vamos a empezar con una historia que, seguramente, a muchos les sonará, Aşk Memnu o Amor Prohibido para nosotros. Esta novela, protagonizada por el carismático Can Tatlıtuğ, nos presenta un triángulo amoroso escandaloso, una joven que se casa con un hombre mayor y rico, y un sobrino guapo que llega a remover los cimientos de esa relación aparentemente perfecta. Si bien la historia que vemos en pantalla es una adaptación, su origen se remonta a una novela escrita por Halit Ziauvalla a finales del siglo XIX, quien a su vez se inspiró en un escándalo de la alta sociedad de la época, un romance prohibido que sacudió los cimientos de la sociedad otomana y que terminó con un final trágico. Piensen en la magnitud de este suceso, una historia tan impactante que ha trascendido generaciones y que, adaptada para la pantalla, sigue generando la misma fascinación y controversia. La complejidad de los personajes, sus luchas internas y las consecuencias de sus decisiones son un reflejo de las pasiones humanas más profundas, y el hecho de saber que esto tuvo un eco en la realidad, la hace aún más cautivadora. Ahora, cambiemos de tono, aunque no de drama, y hablemos de Fatmagul Suku Ne, ¿qué culpa tiene Fatmagul, Esta serie no es solo un melodrama más, sino que aborda un tema muy sensible y doloroso, la violación y el abuso sexual. Y lo más impresionante es que, si bien la trama es ficticia, se inspira en una realidad muy cruda y muy presente en la sociedad turca y en muchas otras partes del mundo. La historia de Fatmagul, una joven que sufre una brutal agresión y que lucha por reconstruir su vida, toca fibras muy profundas, y la valentía de la protagonista para enfrentar a sus agresores y a una sociedad que la juzga es un reflejo de la lucha diaria de muchas mujeres que han sufrido experiencias similares. Lo que hace que esta serie sea tan poderosa es la forma en que aborda la problemática, sin tapujos, y la manera en que visibiliza el sufrimiento de las víctimas, convirtiéndose así en una herramienta para generar conciencia y debate social. Es una de esas series que, más allá de entretener, invitan a la reflexión y a la empatía. Además, la actuación de Beren Saat, que interpreta a Fatmagul, es simplemente magistral, transmitiendo el dolor, la rabia y la fuerza de un personaje que nos deja una marca indeleble en el alma. Saltemos ahora a otra joya de la corona, Dirilis, Ertuğrul Resurrección, Ertuğrul una serie histórica que nos transporta al siglo XIII y nos muestra los orígenes del Imperio Otomano. Aunque esta serie tiene una clara base histórica, con personajes que realmente existieron y acontecimientos que marcaron el curso de la historia, se toma ciertas licencias creativas para dramatizar y darle un giro más épico a la trama. Sin embargo, lo que la hace tan atractiva es la forma en que recrea la vida de la tribu Kai, sus costumbres, sus luchas y su incansable búsqueda de un lugar donde establecerse y construir un imperio. La figura de Ertuğrul Gazi,
el guerrero que lideró a su pueblo en la batalla y que es considerado un héroe nacional en Turquía, nos muestra la valentía, la perseverancia y la importancia del honor, valores que han sido transmitidos de generación en generación. La serie es una ventana a un pasado fascinante y nos permite comprender mejor el contexto histórico en el que se desarrolló una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Además, sus espectaculares escenas de batalla, la riqueza de sus vestuarios y la banda sonora, te transportan a otro mundo, convirtiendo cada episodio en una experiencia inolvidable. Ahora, vamos a adentrarnos en un terreno más contemporáneo, aunque igualmente lleno de intriga y drama. Les hablo de Kukur Asterisco, una serie que nos sumerge en las entrañas de un peligroso barrio de Estambul, donde una familia controla el tráfico de drogas y donde la lealtad y la traición son moneda corriente. Si bien la historia es ficticia, sus personajes y las situaciones que viven reflejan la dura realidad de muchos barrios marginales en Turquía, la lucha por el poder, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es la complejidad de sus personajes, sus dilemas morales y la forma en que intentan sobrevivir en un mundo hostil y despiadado. La familia Koval, con sus luces y sus sombras, se convierte en un espejo de las ambiciones y los miedos más profundos de la condición humana. Además, la serie aborda temas como la identidad, la justicia y la búsqueda de la redención, lo que la convierte en una experiencia catártica para el espectador. El ritmo frenético, las escenas de acción y los giros inesperados hacen que sea imposible despegar la vista de la pantalla. Siguiendo esta línea de historias contemporáneas, pero con un toque más romántico, no podemos dejar de mencionar Istanbul'u Helin o la novia de Estambul *. Esta serie narra la historia de amor entre Süreyya, una joven huérfana que trabaja como cantante, y Faruk, un hombre de una rica y tradicional familia de Bursa. Si bien la historia de amor es el eje central de la trama, la serie también aborda temas como las diferencias de clase, las tensiones familiares y las expectativas sociales. Aunque la historia principal es ficticia, la serie está inspirada en una historia real, la vida de una mujer que se casó con un hombre de una familia tradicional turca y que tuvo que luchar para ser aceptada y para encontrar su lugar en ese nuevo entorno. Lo que hace que esta serie sea tan conmovedora es la forma en que aborda los desafíos de construir una relación en un contexto tan complicado, la importancia de la comunicación, el respeto y la tolerancia. Además, la química entre los protagonistas es innegable, y sus interpretaciones son tan convincentes que logran transmitir al espectador todas las emociones que experimentan sus personajes. Ahora, vamos a cambiar un poco el registro y hablemos de Ezel *, una serie que podríamos clasificar como un thriller dramático con un fuerte componente de venganza. La historia sigue a Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y dado por muerto, pero que regresa años después, transformado en Ezel, para vengarse de quienes le hicieron daño. Aunque la trama es ficción, sus temas centrales, como la traición, la lealtad, el engaño y la búsqueda de la justicia, son universales y se han visto reflejados en muchas historias de la vida real. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es su guión impecable, sus personajes complejos y sus constantes giros argumentales que mantienen al espectador en vilo. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es simplemente sublime, logrando transmitir la ambigüedad moral de su personaje, su sed de venganza y su lucha interna por encontrar la paz. Es una de esas series que te atrapa desde el primer episodio y no te suelta hasta el último. Y para concluir este recorrido por las novelas turcas inspiradas en hechos reales, no podemos dejar de mencionar Kuzgun *, una historia de venganza y amor que nos muestra la lucha de un hombre por recuperar su identidad y por hacer justicia a su padre. Si bien la trama es ficticia, la serie aborda temas como la corrupción, la impunidad y el abuso de poder, problemas que lamentablemente están presentes en muchas sociedades. Lo que hace que esta serie sea tan interesante es la forma en que explora la psicología de sus personajes, sus traumas, sus motivaciones y sus dilemas morales. Además, la química entre los protagonistas, la tensión que se respira en cada escena y la calidad de la producción hacen que sea una experiencia televisiva de primer nivel. Es una de esas series que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de luchar por lo que crees justo. Y así llegamos al final de este apasionante recorrido por el mundo de las novelas turcas y sus inspiraciones en la vida real. Hemos visto cómo el drama, la pasión y la tragedia que vemos en pantalla no son meras invenciones de guionistas, sino que en muchos casos tienen sus raíces en historias reales, en experiencias humanas que han dejado una huella en la sociedad turca. Estas series, más allá de entretenernos, nos invitan a reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestros valores, sobre nuestras ambiciones y sobre la importancia de luchar por lo que creemos justo.
Hemos visto cómo el amor, el odio, la traición, la lealtad y la venganza son temas universales que resuenan en todas las culturas y que nos conectan con las emociones más profundas del ser humano. Es por eso que estas series han logrado conquistar corazones en todo el mundo, porque nos muestran una parte de la realidad a la que, a veces, preferimos no mirar. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje y por compartir con nosotros su pasión por las novelas turcas. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya permitido descubrir algo nuevo sobre sus series favoritas. Me encantaría leer sus comentarios y saber cuál de estas historias los ha impactado más, o si conocen alguna otra novela turca inspirada en hechos reales que les gustaría compartir con nosotros. No duden en dejar sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, porque sus aportes son muy valiosos para nosotros. Y, por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas más historias fascinantes que contarles y su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos de calidad. Así que, ya lo saben, suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso.